Pero cambiemos el tema porque ayer el presidente López Obrador dijo que estaba considerando presentar una demanda en Estados Unidos contra el abogado César de Castro, el abogado que es el defensor del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, en el juicio que está ya en la parte final en Brooklyn. Aquí está con nosotros Rafael Cardona. ¿Qué tal, Rafael? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Ana, muy buenos días, Raimundo. Buenos días. Oye, Rafael, yo creo que nos platiques, porque además tú tienes una experiencia muy directa de hace ya varios años, porque no es la primera vez que un presidente considera demandar en Estados Unidos por, pues, hoy es daño moral, allá en realidad el delito allá no es daño moral, es libelo, difamación. Sí, lo que aquí llamamos una calumnia. Y bueno, fue cuando en 1984 un periodista que todo el mundo sabía que trabajaba con materiales de la CIA, que se llamaba Jack Anderson, publicó en 60 o 70 periódicos de los Estados Unidos. 420 era su columna sindicada. Bueno, yo no recordaba los 400, yo sabía que importantes eran como 70, pero es lo mismo. Incluido el Washington Post. El Washington Post publicó una columna en la que decía que el presidente de México tenía depósitos personales en la banca de Suiza. Y eso fue para reventar las negociaciones porque estaba muy tensa la situación entre Ronald Reagan y el gobierno de México por muchísimas cosas que tenían que ver con el narcotráfico, Contadora. Y con el grupo de Contadora, en fin. Entonces, ese día despertamos y estaba el periódico ahí, el Washington Post, y sí fue la primera vez que se anuncia que se quiere hacer una demanda en Estados Unidos. En aquel tiempo no se dijo nada. No se anunció que el presidente iba a hacerlo, pero se tomó en consideración la posibilidad dentro del grupo de acompañantes del presidente, en el cual por alguna razón pues iba yo también. Entonces yo trabajaba como director de información de la presidencia. Y bueno, a mí me tocó escribir una carta de respuesta para Anderson. El secretario de Relaciones Exteriores, Sepúlveda, escribió otra con sus expertos diplomáticos, y había dos posibilidades. Una, presentar una demanda por libelo, y la otra, simplemente arreglar el asunto por el camino político. Y se dio la consideración de que era imposible ir a sentar al presidente de la República en un juzgado de los Estados Unidos con una duración indeterminada. ¿Y qué iba a pasar con el gobierno aquí? Si el presidente demanda, como es el caso que ahora anuncia, creo yo, de manera un poco de farol el presidente López Obrador, vamos a suponer que demanda, que se radica la demanda en un juzgado, y el juez dice que, a ver, que venga este señor y que argumente, que venga la defensa, que venga la acusación, que venga el fiscal, que venga el acusado. Porque quien demanda tiene que probar. Pues sí. Y entonces, ¿y en un caso así, que sería que involucra a un presidente, no hay otra forma de hacerlo? sí, no hacer nada porque... Es la única. Es la única porque el presidente goza de una inmunidad procesal aquí. Entonces, ¿por qué no va a tener esa inmunidad allá? Y si se va allá, se convierte en un hijo de vecino. O sea, pierde la investidura presidencial cuando cruza la frontera y se mete a un juzgado en Brooklyn, en donde vaya a estar radicado el caso. Y vamos a suponer que dura un mes. Este país se queda acéfalo porque el señor está litigando un asunto de daño moral en los Estados Unidos, que además no va a ganar porque está diciendo el presidente que va a demandar al abogado por hacer una pregunta. El que lo involucró o mencionó a su gobierno o al principio, al arranque de su gobierno, no fue el señor de Castro, fue el señor Zambada. ¿Vas a demandar a un señor que está en la cárcel para que le den 6 meses más de prisión? Y después, es absurdo creer que cuando el rey Zambada habla de que sobornó a Regino, funcionario del gobierno de la Ciudad de México, miente, pero ese mismo señor no miente cuando involucra al señor García Luna.
ahí es un faro de luz esclarecedor de la corrupción del gobierno calderonista. Cuando un delincuente dice la verdad y cuando el delincuente miente, pues cuando te conviene. Muy probablemente la recomendación de la Secretaría de Relaciones Exteriores de su equipo va a ser, a ver, ya, démosle la vuelta. Además, ya se hizo un desmentido aquí en México. Pues las calumnias se caen solas cuando no hay verdad. La calumnia se cae sola. Y además el presidente de México pues no tendría por qué estarse metiendo en dimes y diretes con un abogado y estar convirtiendo a este país como lo estamos convirtiendo en un país de picapleitos. Todo el mundo demanda por todo el mundo, hasta Pedro Salmerón. Rafael, de eso hablaremos otro día. Otro día vamos a hablar. Rafael Cardona, muchas gracias. Muy buen día. Gracias a ustedes. Buen fin de Buenos días. semana.